Cotidianas, invisibles, las causas nos fueron cercando. Poderoso, invencible, el azar nos fue enredando. Frecuencia Terciario, un programa de radio que hace redes con lo cercano. La vida institucional del IES 9004 General Toribio de Luzuriaga y la vida en comunidad desde la radio. Frecuencia Terciario, causas y azares en tiempos de pandemia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos de vuelta, estamos reiniciando Frecuencia Terciario. Estamos reiniciando un nuevo ciclo radial de este programa perteneciente al Instituto de Educación Superior T004 General Toribio de Luzuriaga. Cumplimos este 2021 10 años de trabajo, 10 años compartiendo una experiencia de educación radiofónica, como decía el maestro Kaplum. Y reiniciamos con el formato podcast, formato que también utilizamos el año pasado, dadas las condiciones de distanciamiento social y obligatorio que rigen nuestras actividades cotidianas, sociales y laborales. Para este año hemos consensuado atender la relación o la atención cerca-lejos en contexto de pandemia. Y trataremos de hacerlo desde distintas perspectivas, desde la educación, desde la psicología, desde el arte, desde la salud. Tan solo por nombrar algunos enfoques que forman parte del proyecto radial 2021 y a los cuales vamos a recurrir para observar las causas que nos han ido cercando y los azares que nos han ido enredando, citando, como ya sabrán, a Silvio Rodríguez. Y también Frecuencia en modo 2021 buscará abrirse a las posibilidades de la literatura y de la música del Valle de Uco, compartiendo producciones de artistas locales. Dicho todo esto, vamos con algo de todo eso. ¿Por dónde empezamos? Por la literatura. Allá, acá, cerca, lejos. ¿Cómo regalar un instante, un sentimiento, un recuerdo cuando se está lejos de un ser querido? Esta pregunta ronda el relato Balcones para Maximiliano, escrito por la profesora de lengua y amante de las letras y el arte, Lorena Rueda. ¿Se puede regalar un recuerdo? ¿Un balcón? A ver. Balcones para Maximiliano. De repente, ahí estaba con las persianas entreabiertas, adornadas con perchas que secaban trapos y toallones en lo oscuro. Zapatillas, inmóvil y latente con sus rejas curvilíneas y desgastadas. Ahí estaba el primer balcón, acompasado con una silla vieja, un bidón de agua, tachos de pintura, plantas. No sé por qué, pero ni bien lo vi pensé en él. Un extraño misticismo invadió mi imaginación sentida y ya el recorrido por Buenos Aires fue otro. Nací un nuevo motivo para mirar y con un objetivo, buscar un balcón para Maximiliano y llevárselo a Mendoza. Entonces empecé a fotografiarlos. El desafío ahora es otro. ¿Cómo se lo llevo con olor a lluvia, con gusto a masa? ¿Cómo y cuál? ¿Cuál es su balcón? Porque debe haber uno más que otro que sea su medida, que sea su balcón en Buenos Aires. ¿Por qué un balcón? ¿Cómo un balcón se convirtió en un Maximiliano? Silencios. ¿Casualidad? Me escribió mientras buscaba su balcón, se lo dije. Se rió. Un balcón observa, guarda, cobija, un balcón canta, grita, susurra, un balcón vive mirando desde su punto que es todos, mira ahí desde lo alto, sabe los secretos, vive en lo alto, observa, teme, mira, observa, canta, abre sus persianas llenas de palabras, si teme calla, se silencia también, con palabras. Había algunos elegantes, a la altura de su intelecto, a la altura de su lengua sin plumas, pero no eran para él. Seguí buscando la conexión, todavía la busco. ¿Por qué un balcón? Balcones con plantas, con rejas, con cortinas, con colores, con barandas, con toldos, con celosías. Balcones. Una voz interior eso fue. Algo me dijo, buscale un balcón. Y yo, desde mi obediencia impulsiva, lo seguí buscando.
balcones de arquitectura francesa, griega, colonial, gótica, romana, balcones. ¿Balcones? Venden balcones para un Maximiliano porque tengo que regalarle uno. Un balcón es un buen regalo, pienso. Ahora soy yo la que sonríe. Descubrí apenas el secreto del por qué mis neuronas hicieron sinapsis buscando el primer balcón sinónimo de Maximiliano. Un balcón es un espacio abierto que conecta el exterior de una casa con su interior. Es un maxi, pero no es cualquier balcón. Es un balcón con celosía, por el que se puede ver sin ser visto. Balcones maxi. Frecuencia Terciario, un programa de radio que hace redes con lo cercano. La vida institucional del IES 9004, cuando la distancia y la cercanía juegan a los dados. Con este tema en la mesa nos vamos metiendo en la charla de esta experiencia radial que tendrá como marco de referencia lo que venimos transitando en el ámbito educativo. La pandemia modificó las relaciones institucionales, modificó la manera de formar a quienes van a formar y también modificó la manera de concebir la relación cerca-lejos. Y aparecieron, claro, los condicionantes. Y aparecieron, además, las oportunidades. Y tras un año de pandemia y tras un año de educación virtual, aparecen los desafíos en este contexto de distanciamiento, de incertidumbre y de protagonismo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. ¿Cómo es la vida institucional del IES hoy en tiempos de pandemia? ¿Cómo son las relaciones institucionales en tiempos de incertidumbre? ¿Cómo se forma a formadores en medio de la tensión entre lo lejano y lo cercano que impone la pandemia? ¿Cuáles son los desafíos? Sobre estas y otras preguntas nos va a hablar la rectora de nuestro instituto, la profesora Marta Escalona. Respecto de las tensiones que se pusieron de manifiesto durante la pandemia, especialmente en el año 2020, que nos sorprendió con una cuarentena que al principio pensábamos corta y que se fue extendiendo, las tensiones entre lo lejano y lo cercano se pusieron de manifiesto justamente en la transición forzada que hubo que hacer en lo que son procesos formativos, pedagógicos y didácticos, entre el contacto personal y el contacto virtual. Si hacemos un balance entre lo positivo y lo negativo, se podría decir, en coincidencia con las manifestaciones de algunos colegas también, que lo negativo estuvo plasmado más que nada en las dificultades de conexión, en los costos, en las posibilidades no equitativas para todos de acceder a buenas herramientas para abarcar las conexiones remotas, tanto en estudiantes como en profesores, aunque se manifestó más en el campo de los estudiantes, pero también en profesores que viven en zonas alejadas y que no todos tienen un servicio o pueden acceder a servicios amplios de conexiones a Internet. Yo diría que eso fue lo más condicionante, no determinante, pero sí fue condicionante respecto de esta transición de lo personal a lo virtual. Por otro lado, me parece importante
recuperar algunos aspectos positivos. Más allá de la sorpresa y del impacto sorpresivo en marzo del año pasado, en abril y mayo nos fuimos adaptando y permitió explorar nuevas opciones, tanto a los docentes como a la gestión institucional, respecto de habilitar las trayectorias para estudiantes más alejados, ¿no? Apareció la fortaleza de las tecnologías para sostener, tal vez en modo combinado, obviamente, no exclusivamente, en modo combinado con el contacto presencial, pero sí como una opción muy buena para habilitar trayectos formativos para estudiantes que a veces por trabajo, por distancia, no pueden cumplimentar con todos los requerimientos de la formación presencial. También a los docentes les permitió ampliar el repertorio didáctico con TICS. Algunos habían iniciado exploraciones por motus propio en años anteriores, otros se mantenían con prácticas un poquito más tradicionales, no por ello menos efectivas, pero bueno, este 2020 nos puso en la disyuntiva de sí o sí ampliar todas nuestras estrategias y repertorio didáctico, como dije recién, a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y para los estudiantes creo que fue un importante desafío en cuanto al desarrollo de un estudio autónomo. ¿En qué sentido? Y en el sentido de tener que organizar sus propios tiempos y definir sus propios espacios para trabajar y dedicarse al estudio, más allá de los horarios institucionales y de las dinámicas que propone la presencialidad. Y ese fue un desafío importante, que algunos lo pudieron llevar muy bien y que a otros les costó mucho más, llevando incluso manifestándose en un desgranamiento importante. En síntesis, respecto a estas tensiones de lo lejano y lo cercano, yo diría que la tensión que puso de manifiesto la cuarentena fue correr un velo respecto de las amplias posibilidades que se pueden dar y que lo lejano, que parecía tan lejano, se volvió cercano, cuando lo cercano pasó a ser o a teñirse de amenaza, ¿no? Con COVID el otro se vuelve amenaza en la medida en que más se acerca. Y entonces lo lejano se vuelve una opción importante. Para nuestro IES quiero resaltar que continuó con su dinámica, adaptando los procedimientos administrativos y pedagógicos, por ejemplo, en las evaluaciones a través de TICS, en procedimientos cubriendo cargos a través de TICS y en el sostenimiento del funcionamiento del instituto durante todo el año, incluyendo las residencias, otro desafío importante para todo lo que es la formación docente y para todo lo que implica la formación técnica, ¿no? Quiero señalar que el sostenimiento de la dinámica institucional fue una apuesta de todos, y en ese sentido es importante agradecer a la comunidad educativa plena, ¿no? Celadores, bedeles, administrativos, docentes y estudiantes que estuvieron a la altura y pusieron todo de sí para que la institución pudiera desarrollarse sin mayores inconvenientes a pesar de lo que estábamos transitando y teniendo incluso un alto número de egresados hacia fines del 2020. Así es que para todos mi profundo agradecimiento y un gran reconocimiento de la profesionalidad con el que se desenvolvieron en tiempos de pandemia. Profesora, ¿cómo sigue el juego en este 2021? Respecto de cómo continuaremos durante el 2021, bueno, son tiempos de una gran incertidumbre. La decisión
de gobierno es sostener una presencialidad, y en el caso de superiores una presencialidad combinada entre el encuentro en clases por burbujas y en el trabajo virtual a través de TICs. Esta vez ya nos encuentra mucho más preparados, en mejores condiciones, tanto creo que a estudiantes como a docentes, mejor organizados para poder enfrentar esta etapa, pero poniendo siempre, al menos desde la gestión institucional, el cuidado y la salud como bandera primera y condición sine qua non para el desarrollo y formación de cualquier proceso educativo. Así es que apostaremos a la presencialidad combinada siempre y cuando los protocolos y el crecimiento de los contagios y la pandemia no exijan poner en riesgo la salud y vida de los miembros de la comunidad, porque en ese caso la virtualidad, los encuentros sincrónicos, a los que ya estamos más acostumbrados y organizados, son una opción de cuidado, de salud y de vida, y sostienen una formación de calidad también. Es importante resaltarlo. Felicito al equipo de Frecuencia Terciario, que también demostró una solvencia increíble el año pasado, apelando también a nuevas tecnologías y sorteando los limitantes de años anteriores respecto de equipamiento, lugares, opciones, tiempos, para poder seguir sosteniendo el programa y poder salir al aire con apuestas muy interesantes. Les auguro para este año los mismos éxitos y los felicito por tanto empuje y tanto empeño. Un saludo para todos y para la audiencia que seguramente los escucha muy entusiasmados. Un cariño muy grande. La vida institucional del IES 9004 General Toribio de Luzuriaga y la vida en comunidad desde la radio. Frecuencia Terciario. Causas y azares en tiempos de pandemia. Y continuamos con testimonios y experiencias transitadas durante el año 2020 en el Normal. Continuamos con Anabel Costela, que es coordinadora de prácticas profesionales docentes en el IES. ¿Cómo fueron las prácticas docentes bajo una situación de pandemia? Con esa pregunta arrancamos la charla. Buenas tardes, mi nombre es Anabel Costela y soy coordinadora de prácticas profesionales docentes en el IES desde octubre del año pasado. Las prácticas en un contexto de pandemia tuvieron que adaptarse también y reversionarse. En un primer momento se organizó para la práctica de cuarto año, la residencia, la posibilidad de hacerla en un 30% virtual, y se inició en el primer cuatrimestre del año pasado y cumplió ese 30%, hubo un periodo allí de receso hasta que en octubre del 2020 una nueva resolución habilita hacer el 100% de manera virtual, debido a la continuidad, en ese entonces, del distanciamiento social preventivo y obligatorio. Y esta nueva resolución habilita tanto a la práctica 4 como a la práctica 3 a cumplir la carga horaria total expresada en los diseños de manera virtual.
Como vemos, la práctica docente el año pasado fue casi en su totalidad virtual y para eso hubo que prepararse para luego ir a territorio. ¿Cómo fue esa preparación, Ana? Previo al trabajo en territorio en las escuelas, se propusieron en el instituto algunos talleres transversales para acompañar en este proceso. Hubo mucha preparación de materiales y la participación de los estudiantes del IES en los grupos y en las plataformas de los estudiantes del nivel para el que se forman. En una primera parte en la clase y para cumplir el 70% ya en esta red, a veces en trabajo individual, a veces en trabajo con alumnos y alumnas de distintos grados, ¿sí? En algunos casos hasta de distintos grados y diferentes escuelas. Así es que el esfuerzo fue mucho, la preparación y el trabajo tanto de estudiantes como de los docentes de la residencia en el acompañamiento fue importante. En este primer programa radial estamos hablando sobre la atención cerca-lejos en este contexto de incertidumbre y de pandemia. ¿Cómo se manifiesta esta tensión en el campo de la práctica docente que llevan adelante estudiantes de los profesorados del IES 9004? Considero que la práctica es un campo de tensiones y esta tensión cercano-lejano se ha expresado en las relaciones interinstitucionales de muchas maneras. Los encuentros han sido a partir de Meet o de Zoom o de llamadas telefónicas, pero se ha tratado siempre de organizar y de acompañar en este proceso de ingreso a las instituciones, con charlas con supervisores, supervisoras, docentes, directoras, directivos de las escuelas. También permitió que algunas prácticas se realizaran en escuelas que no son del Valle de Uco, facilitado por las tecnologías, y ya en el 2021 empezar a conocer de qué manera cada escuela había pensado sus modos de cuidado, su protocolo para funcionar. Y así sucede como extraño que hacia fines de año se produce el ingreso de estudiantes de tercero y cuarto año de los distintos profesorados en las escuelas para cumplir la totalidad de la carga horaria, participando en la red de apoyo a las trayectorias escolares. Ese fue el tipo de trabajo realizado. Con esta nueva resolución, varias estudiantes pudieron cumplir con ese 100% y hacia fin de año, por allí por diciembre, se realizaron los coloquios finales en varias carreras, de manera virtual también. Otra tensión que se sumó en este contexto de pandemia, además del encuentro a través de las tecnologías y con la producción de materiales que permitieran acompañar ese aprendizaje, es sumarse a esta red de acompañamiento y apoyo a las trayectorias escolares, que significa poder desenvolver otras capacidades por parte de los residentes distintas al grupo o clase, otro modo de pensar la propuesta, de revisarla, de coordinar con la o el docente a cargo. Y bueno, reconociendo también que hay situaciones que no pueden salvarse desde ese rol de residente, sino que se necesitan de otras estrategias de acompañamiento institucional.
Frecuencia Terciario, un programa de radio que hace redes con lo cercano. Hasta aquí una aproximación para entender las causas y los desafíos de lo que nos está pasando en este contexto actual, que es incierto, con cambios repentinos, en estado de experimentación. Y en esta oportunidad, hablando de la situación en el ámbito de la educación superior. Nos vamos despidiendo con la música de Claudio Castillo, cancionista, escritor, productor musical y promotor cultural. Es de Tunuyán, nacido y criado al decir de Claudio, también docente. También ha publicado poemas en el libro 7 Martes 7 del Colectivo Cultural de Arte y en diferentes antologías para medios gráficos y digitales. Y ha tocado en festivales de nuestro país, de Chile, Uruguay y México. Claudio Castillo, artistazo de Tunuyán, nos trae la canción Abrir, Entrar, canción que se mete con esto de andar y andar por la virtualidad. Hasta la próxima radio. Tiempo de escuchar al corazón, tiempo de decir que no a todo lo que nos filtra entre la programación. Tiempo de dejar la carretera y caminar hasta dar con la puerta secreta en la inmensidad. Sin el leitmotiv de la máquina serial. Frecuencia Terciario, redes que acercan desde la radio. Idea, realización y difusión, Mariela Argentín, Guillermo Alfonso, Maxi Neila, Mariana Santinelli y Rita Carrizo.